Con la dinámica o el orden del día de hoy, 1 de julio de 2026, continúa con el uso de la palabra. Antes pedirle excusas a la opinión pública, hubo una caída de la red, entonces una falla técnica, entonces expresamos excusas por esta inconsistencia que se dio. Entonces, por favor, secretaria, siendo las 8:39, llamar a lista y verificar el quórum. Juan Diego Maya Palencia. Presente. Cristian Rutberg Bautista Cachaya. Ausente. Juan Sebastián Camacho Aya. Presente. Roberto Escobar Beltrán. Presente. Jesús Andrés Garzón Roa. Presente. Dagoberto Gómez Méndez. Presente. Lina Alexandra Guzmán Perdomo. Presente. Abel Mendoza Vázquez. Ausente. César Augusto Oviedo Gómez. Presente. Miller Osorio Montenegro. Ausente. Juan Carlos Parada Moreno. Presente. Héctor Camilo Perdomo Arenas. Ausente. Luis Humberto Perdomo Romero. Presente. Presente. Juan Pablo Perdomo Zambrano. Presente. Juan Sebastián Prieto Pérez. Presente. Cristian Rutberg Bautista Cachaya. Presente. Mauricio Fernando Rojas Ramírez. Presente. Luis Alejandro Serna Serna. Presente. Ramiro Vidal Benítez. Presente. La meta es tener 15, pero extra. Miller Osorio Montenegro. Sí. Yo le digo a la negra que me den. ¿Quién es negra? Mi esposa. Que me den. Presente. Perdido, malo, mala. Hijo de puta, en promedio de 10 litros. Son 150, 160. Señor presidente. 320 diarios. A esta hora ya me lo. 16 honorables concejales contestaron el llamado, 2 ausentes, existiendo quórum para deliberar y decidir. 120 por esto. Bien, existiendo quórum para deliberar y decir, continúa con el uso de la palabra el concejal Juan Diego Amaya Palencia. No, miren, básicamente, ¿qué respondió la Secretaría de Hacienda? Dice, respecto a este interrogante, informamos que fue trasladada por competencia a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Competitividad para que sean las secretarías en mención quien resuelvan de fondo la petición. ¿Cuál petición? ¿Cuánto se obtuvo por comercialización del festival en la parte que le corresponde del mismo al municipio de Neiva? Pero ¿qué me responde la Secretaría de Competitividad? Perdón, la Secretaría de Cultura. ¿Qué le van a preguntar al Fondo Mixto? Acá dice claramente, por lo tanto, al ser el FONCultura, Fondo Mixto de Cultura y Turismo, el operador de los componentes de comercialización, gestión y desarrollo del festival, le solicito que en un término improrrogable de 2 días hábiles, secretaria, como este término fue improrrogable de 2 días hábiles y esto tiene firma del 17 de junio, pues que nos den respuesta. ¿Qué les dijo el Fondo Mixto? Secretaria General, por favor, personería. El 17 de junio nos decían que en 2 días hábiles y prorrogables. La respuesta de cuántos recursos entraron por concepto de comercialización y quién los entregó, qué patrocinadores y qué se les entregó a cambio. Ya sabemos que hay 22 espacios públicos que fueron privatizados, enajenados temporalmente para ser usufructuados a cambio del patrocinio, que no es un patrocinio de marca, es más una negociación, que mi crítica ha sido, si es un patrocinio a cambio de espacio público, pues que entren también a subastar con los otros ciudadanos, porque yo quiero hacer el análisis de si es mejor ser patrocinador o ir a subastar. Estoy casi seguro que es mejor ser patrocinador y eso no me parece justo. Entonces, que nos den la respuesta, personería, ayúdenos con un impulso. Necesitamos saber
¿Cómo entraron al municipio esos recursos? Porque son recursos públicos, esos recursos no son de bolsillo, son recursos públicos. Y finalmente quiero preguntarle a la dirección de contratación, a la doctora Angélica, ¿cuál fue el sustento jurídico para que una entidad como el Fondo Mixto de Cultura y Turismo, que fue seleccionada por licitación pública en esta ocasión, porque estaban en ley de garantías, realizara la comercialización del festival? Jurídicamente, ¿cómo se tomó esa decisión? ¿Con base en qué normatividad? El departamento lo hace con Corpo San Pedro, pero es que hay una ordenanza de por medio. Una ordenanza de por medio. Entonces yo quiero saber cuál fue el contrato de comercialización que se desarrolló con el Fondo Mixto de Cultura y Turismo y cuál fue el sustento legal y jurídico con base en el cual se desarrolló ese contrato. Simplemente porque no soy abogado y quiero aprender de derecho contractual. Eso es lo que está pasando con los recursos de comercialización. Se comercializó en mayo, estamos en julio y no conocemos nada al respecto. Y se entregaron 22 espacios públicos, los más grandes, 900 metros cuadrados del Parque Caracolí, Alejandro Cerda. 900 metros cuadrados. Bienvenido, que les vaya muy bien, pero quiero saber qué ganó el municipio. Quiero saber qué ganó el municipio. Esas eran mis preguntas y mis solicitudes. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Alejandro Serna. Ya lo he visto. Gracias, presidente. Bueno, concejales, sí, cómo me gusta, digamos, este tema de reflexión. Un cordial saludo para todos los neivanos. Y pues yo creería que es muy importante tener una reflexión y hacer un balance sobre nuestras festividades, que en su momento vamos a presentar nuestro balance, esa recepción de muchas opiniones ciudadanas, concejales, pero yo quiero llamarles la atención. Quizá de pronto ustedes, algunos que son nuevos en este periodo normativo, desconocen algunos aspectos. Y yo valoro, concejal Juan Diego, su intervención, porque usted está hablando de un tema muy importante, que es el espacio público durante las festividades del Bambuco en San Juan y en San Pedro. Y aquí no es hacer un debate por hacerlo, sino que hemos puesto y hemos evidenciado y hemos puesto en conocimiento a la opinión pública que hay unos mecanismos, ¿sí? Que hay unos mecanismos que ha venido esta administración y otras administraciones utilizando para la asignación de espacios públicos en el San Pedro. Pero aquí no es el debate si la subasta se hizo o no, acorde a los términos o con base en qué normatividad se presentó. Yo quiero dejar una reflexión y es un debate mucho más profundo, concejal Humberto. Porque a veces nosotros los neivanos y los huilenses somos miopes, porque a veces nos quedamos simplemente con endilgar el lunar o señalar el lunar. Que eso está bien en una sociedad pluralista y diferente, pero aquí es necesario, concejales, referirnos, concejal Alina, al acuerdo municipal 028 del 2020, que estableció el sistema de ocupación temporal y de aprovechamiento económico de espacio público, concejal Juan Diego Amaya. En esa época usted y yo estábamos de concejales y usted bien debe recordar que se dio todo un debate, yo di positivo a ese acuerdo municipal, pero de ahí se han desprendido unos decretos municipales en su momento, el 074, el 1017 del 2021. Por eso aquí el debate no es si existe o no regulación del espacio temporal para las festividades sanpedrinas. Aquí el verdadero debate, concejal César Oviedo, es si existe, si es suficiente el sistema que se creó a través de ese acuerdo municipal.
y si garantiza las necesidades específicas del Festival del Bambuco y si garantiza los principios de transparencia, objetividad, publicidad para la protección del patrimonio. Concejal Amaya. Sí, claro, tranquilo, porque es que apenas estoy empezando y me parece muy oportuno y no lo tome como una, digamos, como si lo estuviera contradiciendo, sino al contrario, pedí la palabra para hacer una acotación, una adición y ratificar de la necesidad imperiosa de que lo hagamos, pero el debate profundo, ¿sí? Ahora bien, el sistema de subasta pública es un mecanismo, concejal Prieto, usted y yo lo hablábamos, muy importante y saludable. Pero aquí hay que revisar los otros espacios, las graderías y los otros espacios que se han asignado mediante otras modalidades, porque hay otras modalidades de asignación de ese espacio. ¿Para quiénes? Para los patrocinadores, para los espacios protocolarios, para las instituciones, para las otras modalidades que ha previsto la administración. Y ante eso es importante resolver una serie de interrogantes, concejales. Y ahí es donde usted está tocando, concejal Amaya, algo muy importante, la figura del patrocinador. Y no cuestiono que haya o existan patrocinadores. Bienvenidos más patrocinadores para el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, para Neiva, para el Señorita Popular, para los herederos de la tradición, para Señorita Neiva. Pero gran pregunta. El régimen jurídico, concejal Parada, usted que es especialista en contratación estatal, ¿dónde está reglamentado ese tema de los patrocinadores? ¿Sí? ¿Quién puede ser patrocinador? Yo pregunto. Hoy tenemos una respuesta de quién puede ser patrocinador del Festival del Bambuco. ¿Cuáles son los requisitos para ser patrocinador? ¿Existe o no una convocatoria pública, concejal Humberto, para darle la oportunidad a otros empresarios neivanos y huilenses de patrocinar? No simplemente se quede en un grupúsculo, ¿sí?, de empresarios que quizás tienen sus intereses y que generalmente se llevan ese título y ostentan el título de ser patrocinador. Entonces, ¿habrá igualdad, Humberto, concejal Humberto? Usted que le gusta hablar de la igualdad en las condiciones de las oportunidades que tengan las empresas para competir con los patrocinadores tradicionales, y me refiero a las empresas huilenses, ¿sí? ¿Cuáles son esos criterios, concejal Parada, para el mecanismo de objetivo de selección? ¿Sí? ¿Quién toma la decisión final? El despacho del alcalde, la Secretaría de Competitividad, y resalto lo que usted dice. Tongo le dio a Morondongo y Morondongo le dio a quién. Sí, se tiran el ping-pong porque hay que pedirle a los funcionarios del gabinete municipal una inducción y una reinducción, porque parece que no conocieran cuál es la competencia de cada una de las carteras, concejales. Sí, es algo muy importante. ¿Quién desempeña el papel, sí, de la Comisión de Administración del Espacio Público? A ver, ¿quién? Y eso está a través de acuerdo municipal, yo no me lo estoy inventando. Hay una comisión de administración del espacio público. ¿Y qué vamos a administrar, concejales? ¿Qué vamos a administrar, concejal Ramiro? Si ni siquiera tenemos un inventario de espacio público. No tenemos un inventario. Uno ve sencillamente que hacen un listado de unos espacios ahí, pero Neiva no tiene un inventario completo. Quizá algún funcionario sacará bajo la manga un listado de espacios públicos, pero no tenemos eso. Entonces me parece muy importante, ¿sí?, que el municipio entregue los palcos, graderías a un patrocinador. Pues eso, la verdad, yo no me opongo a eso,
¿sí? Que tenga un aprovechamiento, que tenga libertad de poder generar desarrollo económico. Me parece muy oportuno a través del el uso de un bien público. Sin embargo, la gran pregunta, aquí que está nuestro concejal número 20, bueno, el concejal 20 es Papo, pero el concejal 21, el doctor Nicolás, nuestro asesor jurídico, que por supuesto es importante, concejal, doctor Nicolás, ¿cuál habrá sido la metodología técnica, jurídica y financiera o que fue utilizada para determinar en contraprestación ofrecida a ese patrocinador que equivalga al valor de un palco o una gradería? A ver, ¿dónde está estandarizado eso? Presidente Dagoberto, usted es contador público. Usted sabe y conoce muy bien el estatuto tributario. Eso lo debería estar clasificado y reglamentado dentro del estatuto tributario. Esa clasificación, los equivalentes. Si yo soy patrocinador y voy a invertir tantos recursos, a él démosle entonces tantos palcos. Pero lo que aquí no podemos dejar, y es mi reflexión, es que esto quede al garete. Porque vendrá el uno, viene Gorky, viene Casagua, el que venga, ¿sí? Entonces lo hará a través de su libre albedrío y su libre criterio de la administración pública, concejal César Oviedo. Entonces el real debate es ir pensando en la reglamentación del espacio público, pero para las festividades sanpedrinas, ¿sí? Ahora bien, ya hablé sobre el inventario, sobre las convocatorias y demás. Pero yo pregunto, ¿estará funcionando esta comisión de administración del espacio público realmente? ¿Cuántas actas tendrán, digamos, formalmente elevadas que determine que sí están sesionando y no se convierte en un comité, una comisión de simplemente papel para cumplir requisitos? Eso es muy común en la administración municipal. ¿Sí? Y yo se lo he dicho a mis estudiantes cuando daba clases de Derecho Público y daba clases de Constitución, ¿sí? Es que en la esencia de la Constitución y de las normas es que se exija para poder dar cumplimiento a lo preceptuado. Pero entonces aquí hay que hacer una revisión más minuciosa. Concejal Oviedo, concejal Juan Diego Amaya. Vamos mucho más allá porque a veces no nos gusta salir de aquí, del territorio. Y tenemos una visión cortoplacista, concejales. Concejal Roberto, usted que yo sé que está muy interesado en este tema, pero ¿por qué no miramos cómo lo están haciendo en Medellín? ¿Sí? Allá yo veo también palcos, graderías. Yo veo que en Barranquilla tienen palcos, graderías. Yo veo que también en los desfiles de negros y blancos en Pasto lo hacen. Entonces, ¿por qué no miramos cómo lo están haciendo? ¿Sí? Y que regulan el tema de los patrocinadores, las contraprestaciones, cuáles son las metodologías de valoración, ¿sí? Cuáles son los criterios de selección, cuáles son los procedimientos, la publicidad, y que exista una rendición de cuentas. Aquí vemos que sale el día posterior a la terminación de la festividad el gobernador del Huila con datos, con cifras, pero nosotros no vemos al alcalde. ¿Cómo me gustaría que se diera esa rendición de cuentas? Me imagino que será posteriormente, ¿sí? Y el alcalde presentará su rendición de cuentas, pero no simplemente una rendición de cuentas, Roberto, de cuánta plata le ingresó a Neiva o cuál fue el nivel de ocupación del sector hotelero. ¿Sí? Sino que revisemos también las cifras de seguridad y demás. Pero volviendo al tema, ¿sí? Y ahí es donde quiero enfocarme, ¿sí? Ya otros municipios lo hacen y estamos en esa análisis y en esa valoración de cómo lo están haciendo en Medellín, cómo lo están haciendo en Pasto, cómo lo están haciendo en Barranquilla, donde es un carnaval y es, digamos, de igual o mayor valor de representatividad en el país. Entonces nosotros tenemos que no solamente endilgar
o señalar el lunar, que es muy propio nuestro, sino también dar ese salto cualitativo. Venga, sistémicamente, o hay un sistema de espacio público, hay una comisión que se encarga de esos aspectos, pero que esto no se está cumpliendo. Entonces, hay que pegarnos el viajecito o revisar en la página web cómo es que se está haciendo y pensemos, concejal y presidente Dagoberto, en un estatuto especial para el uso temporal y el aprovechamiento económico del espacio público durante las festividades sanpedrinas o las festividades de Bambuco en San Juan y en San Pedro, con claridad de las modalidades de asignación, del régimen de los patrocinadores, de las metodologías, de los criterios objetivos de selección, de las publicaciones y decisiones del CAEP y también de un informe anual de rendición de cuentas. Muchas gracias, presidente. Antes de terminar, me está pidiendo una interpelación el honorable concejal Juan Diego Amaya. Tiene el uso de la palabra del concejal Juan Diego Amaya para una interpelación. Gracias. No, una aclaración, porque fue una de las razones por las cuales me interesa tanto el recurso de comercialización. Ojo, es importante aclarar que las festividades se financian de dos formas. Primero, con recursos públicos que giran las secretarías de cultura, bien sea la municipal o departamental, a los operadores. En el municipio el operador es el fondo mixto, en la parte del departamento, es decir, de elección de señorita Huila en adelante, a Corpo San Pedro, ¿sí? Pero a su vez también tiene otro rubro para financiar las fiestas, que es la comercialización. Esa comercialización, resulta que en el derecho de petición le pregunté a la Secretaría de Hacienda si lo que comercializaban por el espacio público que se le entrega a los patrocinadores, como se llamen, Andina, Bavaria, Aguardiente, Oleanís, Aguardiente Amarillo, como se llamen, ¿sí? Entraba al FAEP, al Fondo de Aprovechamiento del Espacio Público, y la respuesta es no. Todo lo que entra al FAEP entra por Secretaría de Hacienda. El secretario de Hacienda me dice, esa plata no entra a la secretaría. Entonces, por eso mi preocupación, ¿son recursos públicos o quién comercializa en nombre del municipio esa plata que se hace? No entra al FAEP. El FAEP tiene una destinación específica, claramente. 70% para financiar las fiestas que generan la otorgación temporal del espacio público, 20% quedan en el fondo, en el FAEP, y 10% para bienestar animal. Pero resulta que los espacios públicos que se le entregan a los patrocinadores, personería, no entran al FAEP. No deberían entrar al FAEP. Eso también completa. Milena, esta pregunta también a la directora de contratación. ¿Por qué los recursos de otorgación de espacios públicos a patrocinadores buscados a través del proceso de comercialización por parte del operador de las fiestas municipales, que es el Fondo Mixto de Cultura y Turismo, no entran al FAEP? Si al fin y al cabo es espacio público que se enajena temporalmente para que alguien lo usufructe, ¿no deberían entrar todo eso al FAEP? Esa es una pregunta jurídica bien interesante. Alejandro, 16 espacios públicos fueron subastados, eso sí entró al FAEP, pero los otros 22 que no fueron subastados, sino que se le entregaron a patrocinadores, esos recursos no entraron al FAEP o no han entrado. Por eso digo, ¿quién maneja esa plata? ¿Y bajo qué criterios? La pregunta concreta es, ¿son recursos públicos esos recursos provenientes de comercialización por parte del operador? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cómo entran al municipio? ¿Bajo qué concepto? ¿Y por qué el secretario de Hacienda me responde que no tiene ni idea, que le pregunte a Cultura? Eso jurídicamente es muy delicado. Ah, no, pues entonces yo comercializo una fiesta que es patrimonio cultural del municipio y esa plata la manejo como si fuera mi bolsillo, la plata. Y el espacio público, ¿bajo qué criterios también? Esa es otra pregunta que hicimos y nunca nos han contestado, señora secretaria. ¿Bajo qué criterios escojo yo a los patrocinadores? ¿Por amiguismo, por cercanía? ¿O cuáles son los criterios? ¿Por qué este patrocinador y este no? ¿Por qué a este le doy 900 metros cuadrados del Parque El Caracol y Parque El Usufructe y a este no? ¿Cuáles son esos criterios?
Yo sí voy a ir hasta el fondo y espero que usted me acompañe, Alejandro. Hasta el fondo es hasta el fondo. Hasta donde nos dé el agua. Yo sé que con César y con Humberto cuento. Quiero contar con usted. Vamos para adelante con esto. Muchas gracias, señora secretaria. Continúa con el uso de la palabra concejal Luis Alejandro Zarra. Gracias, presidente. Mire que uno estudiando encuentra cositas, ¿sí? Derecho comparado, y quiero referirme cómo lo hacen en Medellín, cómo lo hacen en Bogotá, cómo lo hacen en Barranquilla, eche, no joda, ¿sí? Cómo lo hacen en Pasto, que iba a Pasto, carajo, ¿sí? Medellín tienen un modelo completo, ¿sí? Y lo tienen a través de acuerdo municipal, concejal Juan Diego y concejal Humberto, ¿sí? A través del acuerdo municipal 050 del 2015. Tiene unos decretos que desarrollan y desagrega todo lo especificado. Tienen un manual de aprovechamiento económico, tienen una política pública, tienen una comisión intersectorial asesora, comité técnico, ella sí funciona. Entonces, no basta con el decreto que el alcalde diga se prohíbe la espuma o aquí queda tales y tales espacios. No, venga, es que la verdad, pues el alcalde tiene todas las potestades, pero también están definidas. Para eso está el Consejo de Neiva y a nosotros nos corresponde establecer y reglamentar, concejal Sebastián Camacho, el uso de suelo. Bogotá. Tienen un decreto distrital que es el 315 del 2024. Tienen también unas modalidades de aprovechamiento, unos protocolos, unas metodologías para calcular las contraprestaciones. Oiga bien, porque hay unas reglas definidas y si yo voy a invitar y asemejemos que aquí todos son una especie de interesados en patrocinar las festividades, pues yo dándole las reglas claras del concurso o la concurrencia, pues uno dice, ninguno se va a sentir desmeritado o se va a sentir en esa desbalanza porque las reglas de juego están claras. Cartagena, eche. Sí, Cartagena, allá tienen un acuerdo distrital que es el 010 del 2014 y tienen también unos decretos reglamentarios. Entonces nosotros no nos explicamos cómo aquí de pronto no funcionan las cosas, pero en Barranquilla también, ¿sí? Y a eso que ya tienen Carnaval de Barranquilla y lo hacen a través de unos decretos, palcos, cerramientos, vías, seguridad, operación logística, distribución de espacios públicos, planeación previa. Es decir, aquí no es que porque ya se avecina el mes de marzo y mayo y ya viene la ronda, entonces rápido saque, no. Hay una planeación administrativa, concejal Lina, a usted que le encanta ese tema y que yo siempre la veo muy animosa y muy querida cuando se habla de la planeación administrativa en el municipio. Pasto también tiene un comité técnico, lo tienen a través de acuerdo municipal el 028 del 2020. Entonces, concejales, el debate bienvenido y muy interesante, ¿sí? Yo aquí no voy a señalar si es que el alcalde Casagua se basó en el acuerdo de Gorky o el aprobado de nosotros. No, ese nivel de detalle a mí no me apasiona, la verdad, concejal Juan Diego. Yo sé que usted quería en su momento mucho a Gorky y estuvo muy apasionado en el fin del gobierno de él, haciéndole control y seguimiento. Y lo mismo ahora con el concejal Germán, ex concejal Germán Casagua y hoy alcalde. Yo no me quiero detener eso, yo soy más sistémico, ¿sí? Y el concejal Humberto, usted que es politólogo, aquí concejal Amaya es sociólogo, ¿sabe a qué me refiero? Mi enfoque es sistémico, Alejandro, ¿sí? Mi enfoque es, venga, sí, no me voy a dedicar solamente a señalar el lunar, sino, venga, esto es una ausencia o es la carencia de un múltiples consecuencias o hechos o situaciones, concejal Roberto. Entonces, bienvenido, interesante, y ya aquí veo como el concejal Roberto, como me gusta cuando se pronuncia sobre aspectos importantes del desarrollo económico del municipio, interesado en hacer un debate de control político. Y yo sé que usted, concejal Roberto, va más allá.
Usted ya debe estar pensando y ya su equipo de trabajo debe tener un proyecto de acuerdo para reglamentar el uso temporal del espacio público y evitar este tipo de suspicacias. Yo no sé, la verdad, concejal Amaya, si el alcalde le dio a dedo a un amigo, a un periodista. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que hayan reglas de juego claras. Muchas gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra la concejal Lina Alexandra Guzmán. Muy buenos días a todos, a la Policía Nacional que nos acompaña el día de hoy, a todos los compañeros, los que están en las gradas y a los medios de comunicación. Señor presidente, no, es para pedir el doble de tiempo esperando los conceptos jurídicos, económicos y haciendo pues un seguimiento al proyecto de acuerdo 030 por medio del cual se establecen los lineamientos generales y criterios orientados para la formulación, adopción, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de envejecimiento y vejez en el municipio de Neiva. Entonces es para eso, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, entonces la solicitud presentada por la concejal Lina para entonces establecido en el reglamento interno de dar una prórroga para la presentación en primer debate, entonces se le concede hasta el doble del tiempo asignado para este proyecto de acuerdo que tiene que ver con los lineamientos de la política pública de la vejez. Bien. Tiene el uso de la palabra el concejal Dagoberto. Bien, muchas gracias, concejala. Bien, estuve escuchando muy atento al concejal Serna, en lo que tiene que ver con el cobro, sí, de los espacios públicos, el uso temporal de espacios públicos. Nosotros en el año 2013, mediante acuerdo 006, se aprobó un proyecto que es norma del municipio y ahí se establecen las fórmulas para calcular el cobro de dicha ocupación de esos espacios públicos en forma temporal. ¿Sí? Entonces eso está establecido ahí en esos acuerdos. Luego, entonces de ahí es a lo que se debe llegar, de que si se están aplicando o no la aplicación de estas fórmulas para el cobro, ¿no? Para dicho cobro. Y pues obviamente se convierten en recursos públicos. También hubo una modificación mediante acuerdo 029 de 2018 en el siguiente gobierno, en ese entonces, y también se hizo un ajuste, pero de todas maneras la esencia como tal está establecida en ese acuerdo y pues obviamente tiene que ver con el estatuto tributario, ¿sí? Entonces en eso es importante dar a conocer a la opinión pública, pues obviamente esto tiene como objetivo la inversión, ¿sí? En lo que tiene que ver con la fuente de esos espacios públicos y pues obviamente ahí deberían quedar unos recursos para obviamente invertirlos en este escenario. Bien, entonces, no sé, secretaria, si hay algún documento adicional sobre la mesa. No, señor presidente, no hay ningún documento en la mesa. Bien, no habiendo más documentos, bueno, hay algún documento, entonces por favor, secretaria, proceder.
El concejal Juan Sebastián Camacho haya presenta proposición de reconocimiento y exaltación por medio del cual el Consejo de Neiva reconoce y exalta a Nicolás Pama Quiroga, señor presidente, para que sea puesta a consideración. Bien, en consideración la proposición de exaltación presentada por el concejal Juan Sebastián Camacho Haya. Se pone en consideración, se abre su discusión, continúa su discusión, anuncio que va a cerrar, se cierra, se aprueba. Queda aprobada la exaltación a Nicolás Pama Quiroga. Segunda exaltación, el concejal Juan Diego Amaya Palencia pone a consideración de los concejales la exaltación a SM Consultoría de Ingeniería SAS, señor presidente. En consideración, la proposición de exaltación presentada por el concejal Juan Diego Amaya Palencia, se abre su discusión, continúa su discusión, anuncio que va a cerrar, se cierra, se aprueba. Queda aprobada la exaltación a SM Consultoría de Ingeniería SAS. Señor presidente, no hay más documentos. Bien, no habiendo más documentos adicionales sobre la mesa de hoy, 1 de julio de 2026, y siendo las 9:14 de la mañana, se da por terminada la sesión y se convoca para mañana 2 de julio de 2026 a las 8 de la mañana. Feliz resto de día.